Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Javier y me encanta poder estar aquí con ustedes para compartir el taller del cuarto paso. Y hoy está coordinando Josefina este taller, pero antes nos va a leer la reflexión de la chequera de Dios y así va a coordinar el tiempo también que les corresponde a ustedes. Por aquí ya apareció el cuarto paso. Así es que sin más que agregar, adelante, Josefina. Hola, buenos días, Josefina. Si es la voluntad del dador de la vida, con muchísimo gusto. Sin embargo, si hay alguien que está listo para el servicio, manifiéstelo ahora, por favor. Le toca a Sandra y sí está lista. Amén. Sandra, adelante, sí, es tu turno. Solo Víctor se confundió. Sí, es que me saqué de onda, dije, no, pues entonces, bueno. Buenos días, soy Sandra y soy neurótica y soy un miembro más de este grupo. Les voy a leer la chequera del Banco de la Fe del 24 de octubre y dice así: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Jeremías 15:20. La firmeza en el temor y la fe en Dios hará al hombre como un muro de bronce que nadie puede derribar o romper. Únicamente Dios puede hacer hacia el hombre. Pero necesitamos hombres así en la iglesia y en el mundo, y especialmente en el púlpito. Contra intransigentes hombres de la verdad, esta época de impostura luchará desoneramente. Nada parece ofender tanto a Satanás y a sus simientes como la resolución. Ellos atacan la santa firmeza de la manera que los asirios sitiaban las ciudades fortificadas. La dicha es que ellos no pueden prevalecer contra hombres a quienes Dios ha fortificado en su fuerza, llevados por todas partes por todo viento de la doctrina. Otros solo necesitan ser soplados y son transportados lejos, pero aquellos que aman las doctrinas de la gracia, debido a que poseen la gracia de las doctrinas, permanecen firmes como rocas en medio del mar enfurecido. ¿De dónde proviene esa fuerza? Yo estoy contigo, dice Jehová. Esa es la verdadera respuesta. Jehová salvará y librará a las almas fieles de todos los asaltos del adversario. Ejércitos estarán en contra nuestra, pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. No nos atrevemos a movernos ni una pulgada, pues el propio Señor nos sostiene en nuestro lugar y allí permanecemos para siempre. Amén. Gracias. Gracias a ti, Sandra, y discúlpame la equivocación. Bueno, permanecer. Dios nos ayuda a permanecer, pero también podemos entender que permanecer es una parte
que no depende enteramente de nosotros. Depende de la misericordia de Dios y de su gracia para soportarnos en nuestras debilidades y hacernos fuertes para vencer tales debilidades. Se requiere un crecimiento constante porque las personas que no crecen en carácter, estas personas van a pasar, pero a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones. Pero las personas que ejercen carácter, dominio, seguridad en la fe, ellos serán parte de los que Dios refugia. Dice pues que la paga del pecado es la muerte. Y muchos, aunque sean hijos apartados por Dios, tendrán que sufrir y morir por causa del pecado que está en ellos. Pero aquellos que se afanan por crecer, por entender las reglas del reino de Dios, estos serán hombres y mujeres privilegiados. Brillarán como las estrellas en el firmamento para perpetua eternidad. Aquellos que aman los mandamientos de Dios, los practican y los predican. Dice la palabra de Dios en Daniel 12:3. Por eso es importante practicar la obediencia que lleva en sí permanencia. Cierto que de alguna forma u otra todos somos débiles y como débiles infieles, pero necesitamos crecer en fidelidad, sin lugar a dudas. La protección de Dios no se da porque yo levante la mano y diga soy cristiano, o porque lea la escritura, o porque asista a una congregación. No. La elección de Dios, la elección es de Dios. Y regularmente selecciona a las personas que están interesadas en genuinamente obedecer a Dios. Bueno, cada quien puede entender su crecimiento, pero si está sufriendo, piensa, ¿qué está haciendo mal? Gracias, Sandra. Continuamos. Sí, gracias. Continuamos con el cuarto paso, compañeros. Y les voy a leer el cuarto párrafo que dice así. El cuarto paso es un esfuerzo laborioso y vigoroso para descubrir cuáles han sido y son estos riesgos para nosotros. Queremos descubrir exactamente cómo, cuándo
y donde se deformaron nuestros instintos naturales. Queremos mirar de frente la desdicha que esto les ha causado a otros y a nosotros mismos, descubriendo cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podremos corregirlas. Sin un deseo sincero y perseverante de hacerlo, es muy limitada la sobriedad o la satisfacción de poder obtener. La mayoría de nosotros se ha dado cuenta de que es muy difícil de alcanzar la fe que obra positivamente en la vida cotidiana. Si no se ha hecho sin temor alguno o un minucioso inventario moral. Y la pregunta número 1 del párrafo 4 es la siguiente, solicitando 3 participaciones de 3 minutos cada manita. Y ahí les va la pregunta número 1. ¿Qué significa esfuerzo vigoroso y laborioso? Josefina, gracias. Al contrario, princesa, gracias por el servicio. Y gracias a Dios por tenerte con el don de la vida y dispuesta a trabajar. A ver, ¿qué significa laborioso y vigoroso? Bueno, pues siendo sincera, no me fui al diccionario y soy muy simple y incrédula. Sin embargo, les voy a compartir cómo yo lo entiendo, cómo yo lo comprendo y cómo yo lo estoy llevando a cabo. Laboriosidad, yo lo relaciono con ser minucioso, o sea, detallado, así como viví en la enfermedad viendo el punto negro que microscópicamente es la única manera en que se puede ver, pero yo con ese poder enfermizo podía ver el punto negro a pesar del resto de la sábana que estaba muy, muy, muy blanca, así de laborioso, introspectivamente hacia adentro. Y vigoroso, pues nada más de decirlo y de irme un poquito a reflexionar, yo lo relaciono con esfuerzo, yo lo relaciono con una tenacidad, o sea, incansablemente, como como si fuera la maestra y no la alumna, así mero, con esa intención de que no quede nada, ahora sí que no quede huella, o sea, como con esa palabra, a ver, yo lo relaciono como con esa palabra en la enfermedad, como eso de obsesiva, así. O sea, que no quede nada, que quede impecable, excelencia, así. Y pues, ¿qué me lleva a pensar en ello, muchachas? El poquito conocimiento de la verdad de quién es Dios. Y no manchen, Él merece tener un lugar espectacular. Yo sé que humanamente yo no puedo, pero con el poder de su Santo Espíritu, con hombres y mujeres como los que hoy estamos aquí, y tú que nos estás escuchando, yo pienso que sí. Con esto concluyo. Gracias. Gracias, Josefina. Marta Lorena, es tu turno. Gracias, Sandra, por tu servicio. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para mí significa, para mí, en mi caso, sí fue un esfuerzo y bastante. Vencerme a mí misma, vencer mi pereza, vencer mi negación, vencer mis deseos personales y
trabajar. Para mí la labor es el trabajo. Trabajo con disciplina, trabajo quiera o no quiera, porque días que no tengo ganas, pero lo hago. Venciéndome a mí misma y con la ayuda del poder superior, porque eso sí, sola, nada. Eh, y me costó, sí, me ha costado mucho, mucho esfuerzo, obediencia, disciplina y sentarme y dedicar el tiempo que se requiera para ese trabajo. Gracias. Gracias, Marta Lorena. Déjame ver en el chat. A ver, respuesta en el chat dice, entrega total, con energía y perseverancia para cumplir la voluntad de Dios, implicando una confianza en Él como fuente de fortaleza. Esto puede manifestarse en la búsqueda de la santidad, el servicio al prójimo y la superación de los propios límites personales espirituales. Y otra respuesta más dice, ¿qué significa esfuerzo vigoroso y laborioso? Es cuando se descubre cómo, cuándo, dónde se deformaron nuestros instintos naturales. Víctor, y la pregunta para ti dice así, ¿qué significa esfuerzo vigoroso y laborioso? Bien, cuando nosotros hacemos un esfuerzo vigoroso, por ejemplo, cuando queremos quitar una roca grande del camino, es un esfuerzo vigoroso. Lo agarramos con las manos y no podemos. O si la roca está atascada, tenemos que excavar alrededor de la roca para desatascarla, y si es demasiado grande, tendremos que buscar un punto de apoyo para hacer una palanca en varias direcciones hasta que la roca se afloje y podamos quitarla de ahí. Aquí, en este trabajo de sacar la roca, está el vigor. Está el vigor y está la labor. Una labor que es continua hasta liberar la roca que nos estorba. Cuando hablamos del cuarto paso, una labor vigorosa es el hecho de ir en contra del instinto natural. El instinto natural que creó en mí un mal hábito, un defecto de carácter, un patrón de conducta negativo. Y tengo que ir en contra de eso. Y para esto, pues necesito plantear algunas estrategias que van a ser laboriosas y constantes, porque tengo que usar la fuerza de voluntad de una manera paciente y perseverante. Y ahí es donde está el vigor, en la abstinencia o en el control
según sea el caso del problema del defecto de carácter, y cambiar ese aspecto del defecto para lograr tener un patrón de conducta positivo o bien una virtud. Y para esto necesitamos comprender cuál es la raíz de este problema. Y si no puedo encontrar la raíz del problema, tengo que entender cómo cambiar una memoria de reacción. Se requiere paciencia, conocimiento, valor, entereza, entrega, porque ayer estaba probando un link y entré a un grupo y escuché que estaban hablando del cuarto paso y la persona hablaba teóricamente. Había 12 personas. Tuve que salirme, pero volví a entrar. Cuando volví a entrar había 8 personas, lo cual se nos dice que lo que hablaba la persona era demasiado teórico, no práctico. No había respuestas para los oyentes. Es como alguien dice, es más de lo mismo. ¿Y por qué? Porque no es atractivo. La forma en que están presentando el proyecto no es atractivo. Se necesita hacer una labor vigorosa para volver atractivo un programa de recuperación. ¿Por qué? Porque el enfermo tiende a abandonar el tratamiento. Y es una lástima, porque no comprende lo que se está haciendo o porque quiere lograrlo apresuradamente, desesperadamente. Y por eso necesitamos la paciencia para destruir o sacar ese defecto de carácter y controlar el instinto, desarrollando una gestión emocional para que me dé salud mental y por lo tanto tranquilidad y paz. Pero si no sabemos qué vamos a hacer con ese defecto, porque ¿cuál es la raíz del problema o la causa principal del problema? ¿En dónde se deformaron nuestros defectos de carácter? Las personas piensan que se deformaron, según ellas, cuando comenzaron a beber o cuando empezaron a tener relaciones sexuales o cuando se robaron algo o cuando sus padres le pegaron. Bueno, nada de esas cosas es verdad. El instinto no comenzó a desbocarse desde ese momento. Se reforzó lo que ya se venía haciendo, pero no es ahí donde inicia la primera causa de todas las cosas.
Por eso se necesita análisis, perspicacia, para poder lograr ver con claridad dónde y cuándo empezaron a deformarse estos instintos, dónde se salieron de control, si es que en alguna vez estuvieron bajo control. Gracias. Gracias a ti, Víctor. La segunda pregunta del párrafo 4 dice así. ¿Cuáles son exactamente los riesgos que produce un instinto desbocado? Ocupamos 3 participaciones. Josefina, gracias. Bueno, a ver, no estoy enfocada en el párrafo como tal, no sé si lo diga textualmente. Sin embargo, recordando de la fuente a donde yo empecé a recibir esta información de alta calidad, dicen, ¿verdad? Un instinto desbocado, o sea, sin una dirección correcta y perfecta, eh, como alcohólica, ¿verdad? Me lleva a la fuga. En mi caso, a fugarme en el alcohol. Pero antes de llegar al síntoma, ¿verdad? Viene eso que tiene que ver con ser endeble emocional. Soy movida como linda marioneta, como un juguetito, ¿verdad? Por esas emociones que no sé gestionar, que me dominan, que me controlan. Y como resultado hay 3 caminos. Se le llaman la cárcel, le llaman el psiquiátrico y le llaman el panteón. ¿Por qué? Bueno, porque en esa condición, ¿verdad? Soy un peligro, una amenaza, no solamente para con mi persona, sino para todo aquel que me rodea. Bendito sea Cristo Jesús, que existe una solución. Aunado a este espacio, yo hoy tengo un conjunto de herramientas disponibles y dentro de ellas está conocer la verdad de la naturaleza humana y quién yo soy, ¿sí? De dónde vengo, en dónde estoy y a dónde voy en relación al plan divino del Creador Dios, que es el que me ha dado el don más preciado que es la vida. Gracias. Gracias, Josefina. Y no tengo manitas levantadas, compañeros, anímense. Y otra de las respuestas a la pregunta 2 dice así. La pregunta dice, ¿cuáles son exactamente los riesgos que produce un instinto desbocado? La desdicha que causan a otros y a nosotros mismos. Entonces, no hay participación, Víctor, sería tu conclusión y la pregunta para ti. Dice así. ¿Cuáles son exactamente los riesgos que produce un instinto? Ah, mira, Marta Lorena, gracias. Gracias, Sandra. Bueno, los riesgos, todos. El daño tan grande que yo podía hacerme a mí misma y a los demás, porque no estaba en mi sano juicio y actuaba locamente y en una forma irresponsable, enferma de mis defectos, y es mucho el daño que se hace así, pero mucho. Gracias, Sandra. Gracias, Marta Lorena. Pues nos vamos con la conclusión con el compañero Víctor y la pregunta para ti es esta.
¿Cuáles son exactamente los riesgos que produce un instinto desbocado? Bueno, un instinto desbocado produce una enfermedad mental, emocional y física. Su raíz es espiritual. Eso le produce a la persona soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión. Mm, El instinto desbocado produce en otras personas destrucción física, mental, emocional, igualmente. La persona no solamente puede perder su salud, sino su lugar en la sociedad. Puede perder su dinero, su trabajo y también el respeto de su familia al practicar un defecto de carácter, una vida descoyuntada. Al practicar un deseo desmedido, se genera mucha controversia y bueno, no se habla adecuadamente de la persona, tiene mucho que perder. Así como se generan los problemas en las familias, se generan problemas de naciones por causa de estos deseos desmedidos de poder, prestigio, dinero, sexo. Eso es lo que pasa cuando una persona vive en base a sus pasiones, sus bajas pasiones. Gracias. Gracias, Víctor. Y la pregunta número 3 del párrafo 4 dice así. ¿Qué queremos descubrir con este análisis personal? Josefina, gracias. Bueno, pues, ¿qué queremos descubrir? Pues el cuarto paso es como la madeja, una bola de estambre. Y primero, ¿verdad? Hay que encontrarle la puntita. ¿Dónde empieza esa madeja? Con la intención de literal irnos hasta el inicio de donde esa hebra maligna y corrosiva, que es la enfermedad espiritual, es la desconexión de la fuente de vida del Dios verdadero, el creador de todas las cosas y donde el ser humano es su máxima creación. Y hay que llegar hasta ahí. Y ese recorrido, ¿verdad? Es un trabajo dificilísimo, imposible, humanamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué Josefina quiere llegar hasta ese punto? Porque ya está harta, dispuesta a hacer lo que sea, para ir en búsqueda de ese amor verdadero y vivir en esa libertad, en esa plenitud que siempre ha querido, pero que no ha sabido cómo. Movida por la fe de una dependencia que no falla y a donde responsablemente acepta y admite que jamás en su vida ha estado Dios
porque ni le conoce, ni ella se conoce. Gracias. Karina, es tu turno. Vale, gracias, Sandra. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sandra, ¿me escuchas? Aló. Discúlpame, Karina, es que estaba aquí, me tocaron la puerta. Listo. ¿Quieres la pregunta? Sí, por fin. Sí, discúlpame. La pregunta dice así. eh, ¿Qué queremos descubrir con este análisis personal? Listo. Pues pienso que, como muchas veces ha dicho el señor Víctor, la causa, el origen, que es más profundo de lo que yo pienso, que fue donde se coyuntó mi personalidad, ¿no? Mis instintos, cuáles son los patrones que repito o o qué cosas son las que hacen que pierda el sano juicio. Listo, terminé, chau. Gracias, Karina. Y otra respuesta de la pregunta dice así, descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así, ¿qué queremos descubrir con este análisis personal? Ok. ¿Qué queremos descubrir? Pues lo que queremos descubrir es la naturaleza exacta de nuestra enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es la enfermedad de los pensamientos. Esa es la enfermedad. La enfermedad de los pensamientos. Quiere decir que el origen de mi problema es mi forma de pensar, que me ha llevado a una forma de actuar que finalmente se logra una manera de ser. Por lo tanto, el problema básico es mi manera de pensar. Por eso necesito corregir los pensamientos y comprender mi enfermedad, cómo funciona el instinto natural, cómo puedo lograr yo tener una mejor gestión de mis emociones. La laboriosidad de hacer inventarios que la gente necesita hacer. Y me vuelvo a encontrar con la misma situación de la gran mayoría. No hacen inventarios. El inventario del 10º paso es para que mi mente se adiestre a actuar de manera diferente. Y solamente a través de la repetición una y otra vez puedo vencer. Detecta, admite y corrige. Pero si solamente detecto y admito, pero no corrijo, de nada sirve. No funciona así. Una persona dice, bueno, pues yo sé que no he hecho adecuadamente mis inventarios, por eso. Te dejas llevar por la ira, por los celos, por tu enfermedad de codependencia. ¿Por qué? Porque no piensas antes de actuar. Simplemente actúas
actúas. Y después de que actúas, te das cuenta que has actuado mal, pero no corriges. Continúas viviendo la misma enfermedad porque no corriges. Y el solo pensarlo no va a corregir tu vida. No, fíjate que sí, yo estaba viendo el inventario y entré a un grupo ya y ahí estuve escuchando unas preguntas. Eso no es inventario. Esas personas están trabajando un inventario de 300 o casi 500 preguntas. Van a acabarse el libro y no se van a recuperar. Ese no es un inventario. Con las preguntas podemos llegar a la raíz del problema, sí. Quizás no. Porque por más inventarios que han hecho, nunca se dieron cuenta de la naturaleza exacta de sus problemas. Ni siquiera pudieron contestar adecuadamente la pregunta del cuarto paso que dice, ¿cuándo, cómo y dónde se deformaron estos instintos naturales? No, no supieron. A pesar de todas las preguntas que hacen, que la infancia, que la adolescencia, que la edad adulta, que quieren hacer un libro de su vida, una biografía, y no es una biografía la que se hace, es un inventario, no una biografía. Y un inventario saca valores positivos como valores negativos. Y está buscando, se está preparando para presentarse, porque lo está haciendo ante él mismo y ante Dios. Pero va a tener que ir al quinto paso con otra persona. Y va a depender de la habilidad de la otra persona y del conocimiento que tenga de la salud y la enfermedad mental y emocional para ayudarle adecuadamente a una persona. Si creemos que solamente es una sola forma de hacer las cosas, pues nos encajonamos y no tenemos visión real de lo que queremos alcanzar. El quinto paso dice claramente, ¿por qué admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y a otro ser humano? ¿Qué fue lo que admitimos? La naturaleza exacta de nuestras faltas. Y resulta que la naturaleza exacta de nuestra falta es multifactorial. O sea, son varios puntos, no es uno solo. Hay varios factores que produjeron ese fenómeno de la enfermedad. No fue uno solo. Pero de esa manera de búsqueda, de querer hacer un psicoanálisis de una persona, no lo va a resolver así. No lo va a resolver. De por sí, en un lenguaje sencillo y práctico, no lo hacen. Ahora en una situación más compleja, tampoco. Por eso se tienen que unir con otras personas y hacer lo contrario que dice el paso, porque el paso dice que tú tienes que hacerlo tú a solas, contigo mismo, y con la ayuda de una persona. No dice que
Vamos a juntarnos todos para hablar del cuarto paso hoy. No, no se trata de eso. Aquí estamos estudiando el cuarto paso para que cada quien vaya teniendo conciencia de lo que dice el paso y lo practique personalmente con quien elija practicarlo, para que lo asesore, para que le guíe y para que pueda discutir el problema para encontrar la base de ese problema, en dónde está el engaño de esa persona y quitarle la máscara a esa situación en la que la persona propone. Pero bueno, hoy me encontré un video que compartí con ustedes y me gustó ese video porque esa crítica es correcta. A veces tener un padrino que no sabe qué está haciendo como padrino resulta más confuso y más difícil el tema. Tener una madrina que muchas veces no ha resuelto su problema de dependencia y es madrina de codependencia, ¿cómo es eso? Si no has resuelto tu problema, ¿cómo puedes tú ayudar a otras personas? Es mejor encontrarse con Dios a solas que con alguien que no lo conoce. Es mejor encontrarse con los principios espirituales y estudiarlos uno solo que estar perdiendo el tiempo con una persona que no comprende el principio. Y si yo soy ignorante de estos principios, pues cualquier cosa que me den a comer, que se escuche como principio, me voy a conformar. El niño, cuando es pequeño, le pueden dar en su biberón arroz, ¿verdad? Una papilla de arroz y se la come. Le pueden dar otro tipo de papillas y se lo come. Pero el niño no sabe si eso le hace bien o le hace mal. Si eso le va a ayudar a crecer su cuerpo o le va a generar una enfermedad. Asimismo, la persona que busca un apadrinamiento y se encuentra con personas que aparentemente conocen el programa de recuperación e ignoran completamente el proceso de desintoxicación mental en la que nos tenemos que meter. Y los que quieren recuperarse, porque les resulta atractivo lo que estamos hablando, quieren recuperarse para ayer, cuando tenemos que comenzar hoy. Por eso es importante que nos compenetremos del programa. No lo que me dijeron a mí en el grupo aquel, y 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 el padrino, la madrina aquella, y eso. Eso ya me dijeron, eso ya que... No, necesito ideas frescas. Dejar esa antigua manera de pensar que no me ha llevado más que a un conformismo. A ese conformismo le llamo recuperación, pero siguen existiendo los problemas. Entonces, necesitamos darnos cuenta qué estamos haciendo para lograr una genuina recuperación, para dejar de estarnos engañando. Gracias. Gracias, Víctor. Y la pregunta número 4 del párrafo cuarto dice así: ¿qué requisitos nos pide el paso para lograr
una sobriedad emocional. ¿Qué requisitos nos pide el paso para lograr una sobriedad emocional? Anímese, compañeras. Déjame ver en el chat a ver si hay respuesta. Bueno, una de las respuestas que tenemos dice, ¿qué requisitos nos pide el paso para lograr una sobriedad emocional? Un deseo sincero y perseverante de hacerlo para corregirlo. Adelante, Karina, gracias. Pienso que es la buena voluntad de ser honesto y ver tanto las zonas por mejorar y las zonas positivas, lo bueno y lo malo. Así, listo. Gracias, Karina. Y vamos a ver en el chat respuesta. Honradez con uno mismo. Y Florencio, es tu turno. Sí, Florencio, buenos días, Florencio, soy un enfermo más. Sí, yo diría, esta es mi forma de pensar, es que para tener ese equilibrio necesito conocerme yo mismo. Como decía el compañero Víctor, tengo que liberarme del pasado, liberarme de esas cargas, de esos instintos desbocados, trabajarlos con otra persona y con Dios para poder tener un equilibrio emocional, para poder ayudarme a mí y ayudar a otra persona con eso, porque si yo no lo trabajo, no puedo equilibrarme yo mismo, no puedo ayudarme, no puede haber esa empatía con otra persona si no sé de lo que estoy hablando, o sé lo que me ha sucedido a mí. O sea, conocerme a mí mismo para poder escuchar y comprender a la otra persona y poder tener ese equilibrio día a día, porque yo sé de dónde parte mi enfermedad y no volver a caer en un desequilibrio. Gracias. Gracias, Florencio. La pregunta para ti, Víctor, dice así. ¿Qué requisitos nos pide el paso para lograr una sobriedad emocional? Bueno, el paso nos está diciendo que hagamos un vigoroso y laborioso inventario personal. Y luego sigue diciendo, queremos saber cuándo, cómo, dónde se deformaron estos instintos naturales, cómo me hicieron daño a mí, en qué punto me hicieron daño a mí, y cómo estos mismos instintos, mis instintos naturales, dañaron a otras personas. Tenemos que detectar y corregir la raíz del problema, la causa primaria, para que el efecto cambie. Estos son requisitos de aplicar la buena voluntad en contra del instinto desbocado. Imagínense ustedes a un vaquero que tiene un caballo salvaje, pero no sabe cómo domesticarlo. Entonces, ¿qué hace el vaquero? Si se monta ese caballo y no sabe domesticarlo, el caballo una y otra vez lo va a tirar y no lo va a domesticar
corre el riesgo de perder su vida o quedar lisiado, porque el caballo es salvaje. Y una vez desbocado ese caballo, lo arrastra por lugares peligrosos. Lo mismo es con el instinto natural. Si yo no comprendo las causas del problema de la enfermedad mental y emocional, ¿cuáles son los síntomas y cuál es la causa? Una cosa es los síntomas, que es el resultado de una causa. Si no entiendo qué es el instinto natural, ¿cómo puedo ayudarme a vencer tal instinto con las herramientas que tengo en mi mente? Con la herramienta de la fe sí, pero de nada sirve la fe si no hay conocimiento. Y si no hay virtud en el conocimiento, de nada funciona. Si solamente tengo buena voluntad, tampoco sirve. Necesito comprender qué estoy haciendo aquí. Por eso los requisitos son varios. Por eso es laborioso este asunto. Yo les digo, es multidisciplinario, pero principalmente tenemos que ir a la causa del problema. Por eso desde el primer paso me está marcando uno. Lo que se manifiesta en ti ahora, comedor compulsivo, es un síntoma. Bebedor compulsivo es un síntoma. Jugador es un síntoma. Iracundo es un síntoma. Serotipia es un síntoma. Preocupación excesiva es un síntoma. Todos esos defectos de carácter que me pueda señalar son síntomas de la enfermedad, no son la enfermedad. ¿Qué causó la enfermedad? ¿Cuándo o en qué momento se le formaron mis instintos naturales? Porque yo les digo, a ver, ¿qué causó la enfermedad? Y rápidamente alguien saca la clásica, ¿no? El egoísmo. Es la causa de la enfermedad del egoísmo. No, no es el egoísmo. El egoísmo es un efecto, no es una causa. Aquí el cuarto paso dice que el instinto desbocado es el problema y que tenemos que aprender a domesticar al instinto, sujetar al instinto, gobernar al instinto. Pero si no sabemos domesticar, como el vaquero ese que no sabe domesticar al caballo, pues tiene que aprender. Tiene que aprender a convivir con él, a que lo conozca, que lo vea, a que procure darle comida para ganar la confianza del caballo y a conocerlo en sus reacciones nerviosas. Es por esto, pues, que es importante para nosotros desarrollar el conocimiento de qué es el instinto, para qué sirve el instinto y cómo puedo desarrollar la habilidad de gestionar mis emociones para dominar a quién, al egoísmo, no al instinto. Toda persona que quiera quitarse el egoísmo de su vida está fallando el tiro, porque eso no le va a recuperar. Pero si quiere liberarse de sus actos egoístas, lo puede lograr a través de dominar el instinto natural y cambiar el estatus de defecto a virtud. ¿Cuál es el defecto? Es la manifestación de un defecto. El defecto es la manifestación
de una acción egocéntrica hecha por el instinto, por una falta de gestión emocional de la persona. ¿Cuál es la causa? La mala gestión emocional hizo que se convirtiera en un mal hábito, en un mal patrón de conducta, en un defecto de carácter, o si se prefiere pecado. Ese es el problema. Si somos ignorantes, ¿cómo podemos nosotros arreglar nuestras vidas? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice Dios. Y este es un conocimiento esencial si nosotros queremos verdaderamente buscar hacer la voluntad del Creador en nuestras vidas para poder tener paz, seguridad, amor, valor. Por eso nuestro análisis es diario, porque somos como tu conciencia recordándote el deber. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiende a divagar, a perderse, o bien tiende a olvidar lo más importante. Por eso en la pedagogía, la repetición es una acción básica del aprendizaje. Hasta que mi mente aprenda. ¿Hasta cuándo tengo que hacer inventario? Siempre tengo que estar ahí escudriñando ahí el mal y el bien y eso. No, no siempre. Hasta que tu mente aprenda a desarrollar inventarios de manera natural en ella misma, que se vuelva un instinto de prevención el hacer inventarios. Antes de actuar, el inventario tiene que fluir para poder organizar y determinar qué es lo que voy a hacer. ¿Me quiero enfermar? ¿Haré un acto egoísta? ¿O quiero ser saludable y haré un acto de amor? ¿Qué haré ante un deseo, una emoción? ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Y la pregunta número 5 del párrafo 4 y última pregunta para concluir dice así: ¿cómo podemos lograr una fe que obra positivamente? Josefina, gracias. Bueno, ok. Una fe que obra. De acuerdo a lo que venimos estudiando en los pasos anteriores, se entiende que Josefina ha tenido fe siempre. La fe está vinculada directamente con eso que genera confianza, con eso que genera esperanza. Y su raíz es el amor. Y el amor está en todo ser humano. Y desde mi experiencia tan profundo, que solamente estaba ese soplo de vida. Porque espiritualmente yo llegué muerta. En la comunidad de Alcohólicos Anónimos a la que yo pertenezco, está muy vinculado con dependencias. Y recordando el tercer paso a donde entrego vida y voluntad a Dios, bueno, pues esto de la fe tiene que ver con el conocimiento, no solamente quién yo soy, no solamente con esa naturaleza humana, no nada más con eso, sino está vinculada a que quién es Dios. ¿Y dónde voy a escuchar de Dios literal? En la comunidad, no.
Desafortunadamente no es así. No es así. Incluso hay quienes dicen que los miembros se van porque habemos quienes hablamos de Dios. Yo respeto, pero no considero que sea esa la razón. Yo pienso que donde está Dios hay un ambiente de armonía. Te lo un- prendo. Ok. Hay un ambiente de confianza, hay un ambiente agradable. Ahí, yo creo que cualquier ser humano podría quedarse. No cualquiera. Quienes no conocemos el amor, cuando el amor está, da miedo. Bueno, esto tiene que ver con conocer a Dios, muchachos. Mientras yo conozco más quién es Dios y lo que Él viene haciendo desde antes de que yo naciera, desde que estaba gestándome, incluso antes de que estuviera gestándome en el vientre de mamá, eh, la fe llega por el oír. Entonces, ¿cómo puedo lograr una fe que obra positivamente? Cuando abro la mente, el corazón y hay esa disposición de saber. Está relacionado también cuando acepto la solución. A mí me encanta porque con esto concluyo. Yo he sido bien simple y bien incrédula. Y a pesar de que tengo algunas 24 horas en la comunidad, hay muchas cosas que yo no logro entender y comprender de mi proceso. Pero hay algo que me encanta, me fascina y me gozo decirlo. Aunque yo no entiendo y comprendo mucho de mi proceso, yo puedo decirles que desde que crucé por segunda vez, ese 14 de noviembre a las 8 de la noche, en el grupo Navidad, mi vida cambió. Y hasta el día de hoy continúo en un constante cambio. ¿Y quién es? Pues es Dios que está obrando en mi vida. ¿Para qué? Bueno, pues dice, bueno, eso no lo voy a decir, mejor me voy a reservar para que en su momento Él sea quien lo diga y no yo. Entonces, en el quinto capítulo vienen 3 conclusiones y solamente el inciso C es la solución. Dice, hay uno que tiene el poder. Ojalá y lo encuentres. Soberbia sería decir que fui a buscarlo y lo encontré, no es cierto. La verdad es que Él algo vio que se dejó ver, se dejó encontrar. Muchísimas gracias, felices 24. Gracias, Josefina. Es tu turno, Karina. Listo. ¿Qué podemos lograr? ¿Cómo podemos lograr una fe que obra positivamente? Ay, ay, ay. Bueno, yo estoy aprendiendo a hacer eso. Pienso que debo parar de hacer lo que hacía antes. Si corría, ya detenerme. Si lloraba, llorar, pero no tanto. Responder o buscar tener la razón, pues soltar eso, parar, ¿no? Parar y pensar qué le falta a Cari. Ujú. Y luego de tener una respuesta, volver a preguntarme en base a esa respuesta, porque veo que son como sustratos, que van. Pareciera que es algo que creo que es por lo que estoy actuando de esa manera y resulta que detrás de eso, si sigo indagando, es otra cosa. Por eso digo pensar y hacer las preguntas correctas a a Karina. Parar, pensar, actuar. Y actuar es saber que no tengo la razón y que recordarme el paso 2
que los juicios insanos, porque estoy limitada en esta experiencia humana. Y si me dispongo a que la voluntad divina sea que actúe a través de mí, pues, ay caramba, eso sí que se tiene que tener una conexión y calma de principio y más información, sí, conocimiento de eso, de, de cómo vivir una vida no, en salud. Listo, terminé, chau. Gracias, Karina. La pregunta dice, ¿cómo podemos lograr una fe que obra positivamente? Y otra respuesta dice así, haciendo sin temor un minucioso inventario moral. Víctor, y para ti, la pregunta para concluir el párrafo dice así, ¿cómo podemos lograr una fe que obra positivamente? ¿Cómo podemos lograr? Ok. Cuando analizamos el tercer paso, nos habla acerca de que decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios. Decidir poner mis pensamientos en Dios, es decir, valorar mis pensamientos con la moral de Dios. Decidí pensar como Dios piensa. Decido pensar como Dios piensa, porque es la mejor forma de pensar. Pero para esto necesito comprender cuáles son los pensamientos de Dios que me pueden llevar a la liberación que tanto anhelo, que tanto deseo. En el tercer paso me habla que la clave no está en Dios, sino que la clave está en mí. Para detener los pensamientos egocéntricos, los deseos egocéntricos, con la llave de la buena voluntad. ¿Qué es la llave de la buena voluntad? Ir en contra de tus deseos egoístas. Esa es la llave. Y esa llave abre el candado de la puerta que no permitía que Dios entrara a nuestras vidas. Cuando admitimos que necesitábamos de un sano juicio, llegamos al tercer paso y decidimos, porque necesitábamos sano juicio, decidimos poner la voluntad a los pies de un poder superior. Cuando abrimos ese candado, porque estamos en contra de los actos pervertidos que tienen las pasiones humanas, llamados defectos de carácter, entonces se abre nuestra mente para que el conocimiento de Dios penetre en mi mente, toque mi espíritu. Pero dice ahí claramente, la obstinación, el orgullo, la soberbia, la ignorancia, cerrarán las puertas de nuevo. No le vas a permitir la entrada a Dios.
Pero ahora ya entendemos que nosotros tenemos la clave para abrir nuestra mente y permitir que Dios penetre en nuestras vidas. Porque Dios no está dentro de nosotros. Cuando nosotros llegamos, no estaba Dios dentro de nosotros. No. La realidad es que Dios no estaba en nosotros. Teníamos un espíritu humano y errado, equivocado, falso, hipócrita. Pero ahora queremos ser genuinos, queremos ser honrados con nosotros mismos, queremos liberarnos del engaño interno que tenemos. Y esta primera intención que hicimos en el tercer paso, de disponernos diariamente a buscar hacer la voluntad de Dios, era la base con la que nosotros íbamos a seguir en todo el camino de los pasos, si lo hacíamos con seriedad. Entonces, vimos un letrero y una inscripción que dice, estaba en un camino. Ahí dice, este es el camino hacia la fe que obra. No está diciendo que tienes fe que obra. Está diciendo que ese es el camino, esa es la forma, esa es la manera para enfrentarse al miedo de que otra persona te conozca todo lo que no quieres dar a conocer, lo que te avergüenza, lo que tienes miedo, lo que te hace sentir culpable. Romper con esa culpa, ese temor y esa vergüenza a través de hacer un análisis de tu personalidad. ¿Qué era lo falso en ti, en mí? ¿Y cuál era la virtud en mí? Y en lo falso, ¿cuándo y cómo y dónde se deformó o me perdí o cómo me perdí? Entonces, cuando actuamos conscientemente de que lo que queremos es destruir los temores que forman miedos, fantasmas atormentadores que nos dan miedo tocar ciertos temas porque no queremos que se remuevan, porque tenemos miedo de eso, ¿no? Pero ¿quién lo está protegiendo? La mentira, la falsedad, el error. Detecta, admite y corrige. Tres cosas: detecta, admite y corrige. Detecta cuál es el engaño que no te permite seguir adelante. ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le tienes miedo? Para poder hacer sinceramente un análisis de tu persona. Y corrige eso. Pero si detectas, se admite. Si no corriges, quedas igual. ¿Para qué haces un cuarto paso si no corriges? ¿Para qué dices que tienes un cuarto paso si no corriges? Si todavía no vives el perdón, no vives en una falta de perdón, vives en una falta de amor porque estás resentido contigo mismo, con la vida, con las personas, con tu pasado, estás en conflicto. No se ha resuelto el cuarto paso. Y puedes hacer los cuartos pasos que te dé la gana, haciendo cientos, pero mientras no corrijas tus resentimientos, tus culpas, no has pasado ese cuarto paso. Mientras no te pongas en armonía con tu pasado, no has pasado, no has cruzado el cuarto paso. Por más inventario que le hagas a loco ahí,
solamente pérdida de tiempo. Hasta que sanes de tus resentimientos, hasta que no haya odio ni venganza en ti, entonces podrás decir verdaderamente, Dios ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Me ha liberado de mi pasado y hoy puedo decir que hacia el pasado estoy limpio y en el presente sigo mi limpieza cada día, cada día. Entonces, si no tenemos hechos, quiere decir que hay una fe vana. Mi fe no tiene que ser en el grupo, tiene que ser en principios espirituales. ¿Que he tenido que tener confianza en el grupo? Sí, pero mi total confianza no puede estar en el grupo. Tiene que estar en principios espirituales. Tiene que estar mi fe, mi total y absoluta confianza en un Dios amoroso para desarrollar amor en mi vida. Entonces, el trabajo trae grandes rendimientos, pero hay que trabajar porque el que no trabaja no recibe salario. El que no hace la tarea lo reprueba. Si no haces tu tarea bien, estás reprobado. Gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor, por esa respuesta y pues ya llegamos al final de este cuarto paso, de este taller. Así es de que esperando nada más la instrucción. Bueno, gracias Marla por estar acá con nosotros. Gracias a la compañera Sandra por haber estado coordinando este taller hasta el día de hoy. Bueno, no hemos finalizado con el taller, sino hemos finalizado con este tiempo en el taller y vamos a continuar este taller el próximo viernes con el favor de Dios. Vamos a ir hablando de este cuarto paso, ¿verdad? Y bueno, pues ahora sigue la parte que más me agrada a mí. Y la parte que más me agrada a mí es cuando ustedes comparten, cuando ustedes abren sus corazones y nos hablan con sinceridad y nosotros escuchamos con todo respeto lo que usted hable, lo que usted diga. Si es solamente un análisis de su persona y es sacar su historial de alguna forma y dentro del historial hacer algún tipo de catarsis, está bien. Bienvenido, bienvenida. Pero si usted tiene alguna duda y necesita asesoría, con gusto le asesoramos en su cuestionamiento, ¿verdad? Bueno, voy a cerrarle aquí a esto. Ok.